Nos ponemos este tiempo en las manos de Dios, pidiendo al Señor que sea Él quien esté obrando de una manera grande y especial sobre cada uno de nosotros. Le decimos, Padre bueno que estás en los cielos, Señor, especialmente ante usted venimos en esta hora, Señor, reconociendo, Padre, esa presencia especial y maravillosa que solo en usted, Señor, podemos alcanzar. Amado Dios, gracias por este privilegio, gracias, Señor, por este momento, gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que tú has traído, Señor, para poder llenarnos, para poder alimentarnos de tu santa palabra. Amado Dios, pedimos también por aquellos siervos, por aquellas siervas, amado Dios, que están en este momento ingresados en los hospitales, amado Dios. Desde ya le pedimos que usted, amado Señor, a través de ese poder especial que usted tiene, pueda moverse, pueda manifestarse y según la obra perfecta, Señor, de su voluntad, pueda levantar, amado Dios, pueda obrar, amado Dios, en la vida de cada uno de ellos. Pero que se haga, Señor, su santa voluntad, porque la última palabra usted la tiene, Señor. Ahora, Dios, pedimos que a través de esta palabra podamos entender y podamos sacar provecho, Señor, para nuestra vida, para nuestro testimonio, para nuestro servicio, para con usted, Padre. En el nombre de Jesús se lo hemos pedido, mi amado Dios. Amén y amén. Poderoso Jesús. Abrimos, hermanos, la palabra del Señor y vamos a darle lectura juntos a la porción de 2 Samuel, capítulo 11, versículo que leemos 1 al 17. Bendito Jesús. Una porción, hermano, muy conocida, pero quizá no la hemos leído y no le hemos dado la interpretación adecuada que Dios quiere que le demos en esta noche. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Leámoslo entonces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Gabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no ha venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo.
Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió la carta diciendo: poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Tomamos asiento, hermanos. Y murió también Urías Eteo. Cuando leemos esto, hermano, vemos que hay hombres fieles en la obra de Dios. Hay hombres, hermano, que no pueden vivir si no tienen en su corazón el servicio para Dios. No marques tu vida, es el tema de esta noche. ¿Sabe, hermano? No marques tu vida. Muchas veces nuestros hechos sirven para marcar nuestra vida y marcar la vida de los nuestros, la vida de nuestra familia. Cuando caemos en pecado, mi amado hermano, oiga esto interesante, ante los ojos de Dios usamos estrategias con el propósito de encubrirlo. Oiga, cuando caemos en pecado ante los ojos de Dios, buscamos estrategias para encubrirlo, para encubrir el pecado, según nosotros, para que nadie lo sepa. Encubrimos el pecado para que nosotros seguimos ya adultos y nos queremos engañar. Decimos, hermano, nadie lo va a saber. Y seamos tomados siempre como personas honorables, temerosas de Dios y personas respetables. El hombre, hermano, al hombre le interesa que lo tomen como alguien de respeto, como alguien honorable, cuando muchas veces nos queda muy grande ese calificativo. Nos queda muy grande, hermano, que nos llamen de esa manera. En el caso que hemos leído esta noche, tanta era la desesperación de encubrir el error cometido, que este hombre, y muchas veces nosotros también, hacemos caer nuestra culpa en la vida de un inocente. Oiga bien, muchas veces el hombre dice: yo soy macho, pero cuando comete errores no es capaz de decir: yo fui. Busca un inocente, hermano, para hacerlo quedar a él mal. Y uno que ha tenido el error, estar siempre con la frente en alto. Sabiendo, hermano, sabiendo el rey David de su falta cometida, debía cubrirlo a capa y espada. Debía cubrir el pecado que había cometido, porque era el rey. Y usted sabe, hermano, que reyes han habido muchos, pero David es un rey a través de los años de la historia bíblica,
un rey de mucho peso. Pero a pesar de que era un hombre que se ha tenido siempre como un ejemplo, fue también un inútil, fue también un incapaz, fue también una persona indeseable en muchos momentos de su vida. Y no podemos, amado hermano, perder de vista esto. No podemos perder de vista lo que la palabra nos enseña esta noche. Cuando vio, hermano, cuando vio y se dio cuenta que había cometido un error muy grave, dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Comenzó, amado hermano, comenzó a pensar. Mandó a llamar a Urías, le dijo: ve a tu casa, ve a dormir con tu esposa. Le mandó comida del palacio, comida real, dice ahí, comida de la mesa real. Hermano, con el propósito, con el fin de que Urías Eteo se sintiera halagado con el rey. Pero dice que aquel no fue a dormir con su esposa. A aquel no le interesaba, a David no le interesaba nada más que echarle el hijo que venía a Urías. Eso es lo que quería. Y cuando se dio cuenta que aquel no fue, le dijo: ¿por qué no fuiste? Hermano amado, la respuesta de Urías Eteo, una respuesta de un hombre valiente en la obra de Dios. Le dijo: rey, ¿cómo yo, siendo un guerrero de corazón, un hombre temeroso a nuestro Dios, sabiendo que el arca, sabiendo que Joab, sabiendo que Israel está peleando, cómo es que yo iba a estar comiendo, bebiendo y empiernado con mi esposa? En la comodidad, cuando mis hermanos, cuando el arca de Dios está en peligro. Ahí, hermano, era un revés que le estaba dando en la cara a David. Era un reproche. Y por respeto y por temor, por la autoridad que tenía David, no le dijo: ¿qué no entiende usted, rey? Que tan inútil es que no entiende que yo no puedo estar haciendo esto. Sino que tomó un ejemplo especial y le dijo: no puedo yo estar con la comodidad que usted me pide cuando mis hermanos están en peligro en este momento. Qué importante, pero aquel estaba preocupado y a él le interesaba cubrir el pecado que él había hecho. Y dijo: hermano, ¿qué hago? Y ahí hay de tener cuidado, mi amado hermano. Cuando nosotros hemos cometido un error y queremos encubrirlo, yo le digo: no nos engañemos. El ojo de Dios ya te vio, mi hermano. El ojo de Dios ya nos vio. Y aunque fijamos, viene juicio, viene vara para aquel hermano que tiene dos caras para actuar en la obra de Dios. Aquí, hermano, David estaba actuando de esa manera. Para todos era un hombre honorable, pero para Dios era un inútil más. Y dijo: ¿qué hago? Y nos vamos al versículo 15. Dijo él: ya hice todo lo que podía haber hecho de buena manera. Ahora lo que voy a hacer, no quiso entender, hizo una carta diciéndole a Joab: poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla y que lo maten. Porque si se da cuenta que lo que la esposa va a tener es mío, ¿a dónde va a quedar la imagen del gran rey David? Oiga, fíjese, hermano, qué difícil es esto. Muchas veces nos interesa más nuestra imagen con las personas que lo que realmente Dios sabe que soy. Muchas veces somos piltrafas humanas en el evangelio. No hemos aprendido a amar todavía.
No creemos, hermanos, que somos los gallitos de pelea. Y cuando Cristo viene, somos unos grandes chillones. Yo veía en David un caso bien difícil. Bien difícil. Porque cuando Dios, hermano, cuando Dios nos dice que Él tiene control de todas las cosas, usted y yo podemos ser muy sabios, muy inteligentes, muy preparados, pero ante los ojos de Dios no somos nada de lo que nos creemos. Si no estamos haciendo bien las cosas ante los ojos del Señor. ¿Sabe, hermano, lo que él estaba esperando? Lo que David estaba esperando era que le dijera a Joab: ya mataron a Urías. Esa iba a ser la noticia para él, un gozo para él. Porque ahorita no cree, hermano. Él estaba con aquel temor que se iban a dar cuenta. Y no hallaban donde te pongo a Urías para echar el muerto a él. Y dice, hermano, que llegó la noticia. 11, 22, 25 la noticia. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Él ya lo había, hermano, estaba bien trazado todo el plan. Le dijo: cuando lo maten me manda a decir rapidito. Y no crea que no había ascenso más para Joab, o un aumento de sueldo, triple aguinaldo. Mire qué tremendo esto. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros nos hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra los siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. En ese momento David lo dijo: ¡ah! Porque no le convenía. Tenía que ser hipócrita, como venía siendo hasta ese momento. Yo pienso, hermano, que David dijo: ¡ay! Mi siervo también murió, cuando él lo había mandado para que lo matara. Oiga qué importante esto. Y este, hermano, es bueno para usted y para mí, como le dije al principio. Yo estoy seguro que estos textos los hemos leído muchas veces, pero quizá, hermano, no los hemos analizado punto por punto. Humanamente el problema había tenido solución. Hermano, David era ahora siempre el mismo poderoso. Y eso lo vemos en el 11:27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Está hablando de Betsabé. Y fue ella su mujer y la dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¡Ay, te la cosa! Él dijo: se arregló el problema. David, date gusto. Y el problema, ya no hay problema. Ya se acabó el problema. Ya no tienes de qué preocuparte. Ahora venía la respuesta de aquel que todo lo mira. De aquel que todo lo sabe. Hermano, de eso es lo que usted y yo tenemos que cuidarnos. De eso es lo que usted y yo tenemos que cuidarnos. Porque con Dios nadie juega. Con Dios nadie juega. Hebreos 4:13. Veamos, amados hermanos. Tiene una palabra muy hermosa para nosotros. Hebreos 4:13. Me gusta esta palabra que vamos a leer. Hebreos 4:13 dice, hermanos, de la siguiente manera: oiga, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo que usted y yo hagamos está abierto. Nadie sabe.
En la iglesia todos saben que yo soy la niña bonita, el niño bonito, educadito, bien portado cuando es un hijo del diablo. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. La niña es bien portadita en la iglesia, pero afuera, sus padres, sus vecinos, sus compañeros de escuela, compañeros de trabajo no dicen eso. Ay, Señor. Que muchas veces somos bien sinvergüenza, hermano. Así es. Actuamos bonito allá, 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 pero hay un dicho humano que a mí me gusta. Dice que muchas veces somos candil de la calle y oscuridad de tu casa. Amén, aleluya. Así es. Nos gusta emanar luz en la calle, pero en tu casa sos un carbón apagado. Ay, Señor, bendito. Oiga, mi hermano. Ayúdanos, Señor. Proverbio 28:13. Ya lo hemos leído muchas veces acá, pero yo quiero volverlo a leer para que no se nos olvide. Y cuando nos vaya mal, acordémonos lo que la palabra dice. Proverbio 28:13. Oiga, hermano amado, oiga lo que dice la palabra. Y esto es real porque es palabra de Dios. Proverbio 28:13. Me encanta lo que dice. Oiga. El que encubre sus pecados No prosperará. no va a prosperar. No va a prosperar. No va a prosperar. Estamos hablando espiritualmente, hermano. Así es, amén. Usted puede prosperar materialmente. Sí, Señor. Carro, zapatos de marca, ropa de marca, se manda a pintar el pelo de amarillo si quiere, habla inglés, chino, francés, pero cuando se muera, ¿qué le dice la palabra? Insensato, ¿qué hiciste para este momento? Todo el humo que tenías se acabó con la muerte. Por eso, hermano, uno tiene que ser sabio. Sí, amén. Hay que saber conducirnos para que cuando Dios nos llama, aunque sea que digan, el hermano era fiel con Dios. Señor. Mire, ha quedado escrito aquí para todos los siglos de los siglos, los años de los años, que hayan cristianos sobre la faz de la tierra, que alguien abra la Biblia, va a leer que había un hombre fiel que se llamaba Urías Eteo. Y también va a leer que había un hombre pícaro que se llamaba el rey David. Ay, Señor. Y estamos hablando con 2 Samuel, capítulo 11. Con hechos, mi amado hermano, con hechos estamos hablando. Aquel rey, hermano, que ante los ojos de los hombres era honorable, digno de respeto y obediencia, ante los ojos de Dios era un pecador más sobre la faz de la tierra. Eso era para Dios. Era un hombre pecador como cualquiera que se mueve sobre la faz de la tierra. Pero llega el momento, mi amado hermano, oiga, Dios comienza a hablar a través de las palabras del profeta Natán. Profeta Natán, allá en el 12:25 dice que era profeta. Comenzó a hablar, hermano, a través del profeta Natán. ¿Por qué comenzó a hablar el Señor? Porque el problema no había sido solucionado. El problema no había tenido solución todavía. Ante los hombres sí, pero ante los hombres estaba crudo todavía todo el caso. Ante los ojos de Dios, hermano, David tenía que enfrentar, tenía que pagar la factura por lo que había hecho con Urías Eteo. Así es. Ante los hombres había pasado todo. Muchas veces nosotros se nos olvida y decimos, ya no, nadie se acuerda. Quizá el que le hicimos daño también ya se lo olvidó, por misericordia de Dios. Pero al que vamos a pagarle las cuentas, a él no se le olvida. Así es, amén. A él no se le olvida. ¿Qué hizo, hermano, Jehová, Dios, con David para confrontarlo? Le hizo un recordatorio de todo lo que había hecho. Si ya te olvidó, David le dijo, te voy a recordar lo que hiciste.
Pero el Señor usó una forma de parábola. 12:1-9. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de su vaca para guisar para el camino que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel caminante que había visitado. Mire qué importante. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo esto es digno de que muera. Oiga, el honorable rey. Piensa, hermano, que cuando dijo eso, ¡bum!, pegó un golpe en aquella mesa donde estaba. Y le dijo: el que hizo esto es digno que se muera, y yo me voy a encargar de que te lo pague. Y el profeta Natán, yo pienso que lo que hizo fue ver a David como dice: hasta miedo le dio Natán. Porque las palabras de él fueron duras. Y debe pagar la cordera, le digo, con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Porque hermano, tú eres aquel hombre, le dijo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Hermano, la autoridad estaba en ese momento en la boca del profeta. Porque oiga lo que le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. No le dijo yo le he dicho. Le dijo: así ha dicho Dios de Israel. Y yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y así esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer, y tomaste a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. ¿Cómo cree usted que se puso David? Imagínense cómo se puso David. Si el Señor viniera ahora el Señor a mandar un profeta y se parara enfrente cada uno de nosotros, nos comenzara a ver la película en nuestros ojos, lo que realmente somos. Quizás muchos comenzáramos a temblar, otros cayéramos al suelo, otro hermano no sé qué haríamos. Porque el ojo de Dios es fiel. El ojo de Dios, hermano, es santo. Y con la santidad el pecado no puede existir. El dictamen contra el rey David fue declarado. Había un dictamen de parte de Dios. Y hubo 2 juicios que el Señor declaró sobre David. Uno, lo vemos en el 12:10. Le dijo: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y le dijo un segundo dictamen en el versículo 11 del capítulo 12. Así ha dicho Jehová, le dijo: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 12, oiga lo que dice 12:12. Porque tú lo hiciste en secreto,
mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Ah. Hermano, si estamos haciendo algo nosotros, ahí en lo oscurito, ya no lo hagamos. Porque el Señor va a un momento que nos va a decir, porque tú lo hiciste en secreto según tú. Pero yo, le dice el Señor, te voy a desenmascarar delante de todo este pueblo. Y delante de la luz. Porque la luz que usted y yo tenemos es el conocimiento de Cristo. Amén, así es. Hermano, ¿qué hizo David? Dice aquí, ¿qué hizo el rey David al verse descubierto por el ojo divino del Todopoderoso? ¿Qué hacemos nosotros cuando somos descubiertos? Nos ponemos a llorar. ¿Por qué no sabía? Y el Señor viendo que somos bien teatrales. Ay, Señor. Somos grandes estrellas de Hollywood, del mundo. Ay, hermano. Reconoció su error, versículo 13. Le dijo, entonces dijo David al profeta Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Pero hermano, esta palabra que le dijo, pequé contra Jehová. No. Aquel hombre bajó su mirada y le dijo, pequé contra Jehová. Y le digo así porque dice la palabra, lo que continúa. Y Natán le dijo al rey David, también Jehová ha remitido tu pecado y no vas a morir. En otras palabras le dijo, Jehová ha visto en tu corazón que te has arrepentido. He ahí la diferencia entre David y Saúl. David se arrepintió. Vea usted el Salmo 51. Saúl nunca se arrepintió. ¿Y qué? Así es el rey Saúl. ¿Qué? ¿Ah? Y andaba buscando a David para matarlo. Y se paseaba con aquel cuchillón aquí. ¿Qué? Para que le dé risa, hermano. A ver cuántas veces lo ha hecho, hermano. Por eso no da risa. Habla, Señor, dice. No, mejor dígale, me arrepiento, Señor. Me arrepiento y cambie. Dice, hermano, que se arrepintió, por eso el Señor le dijo a través del profeta, no vas a morir por esto. No le dijo va a ser eterno. No le dijo, no vas a morir por esta falta que has cometido. Pero, versículo 14 le dijo, el fruto de esto va a morir. Así es. Pero el fruto de esto va a morir. Hasta ahí estaba bien todo. Pero cuando vemos los dos dictámenes que el Señor le dio, ahí, hermano, había duro, 12, 10, 12, 11. Le dijo, no se va a apartar la espada de tu casa. Y en tu casa van a vivir como perros y gatos mordiéndose. Oiga, qué terrible esto. Las consecuencias del pecado del rey David, hermano, de su familia, fue un cumplimiento de la palabra de Dios. Es terrible lo que pasaba. Dice, hermano, que el rey David, tantos hijos que tuvo, aquí menciona 3. Absalón, Amnón, ¿y quién es el otro? No, 3 aquí. Absalón, Amnón y Tamar. Tamar, porque aquí está el desenlace, el cumplimiento de la profecía. Y sabe, hermano, resulta que Amnón se enamoró de su propia hermana Tamar. 13:1. Se enamoró. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, su hermano, hijo de David. Se enamoró de su hermana. Y dice, hermanos, que se enamoró tanto que la violó. Violó a su propia hermana. 13:14. Y dice, hermano, que Absalón se sintió tan ofendido
Los tres eran hermanos. Pero Absalón se sintió tan ofendido que dice que no descansó hasta matar a su hermano. Estaba el cumplimiento de la profecía. Sí. Le dijo, por lo que vos hiciste, David, no te voy a matar a ti, pero en tu casa van a vivir mordiéndose, van a vivir peleándose, van a vivir en guerra en tu propia casa. Papás, ¿queremos eso nosotros en nuestra casa? No, Señor. Que por los errores de nosotros nuestros hijos pasen mordiéndose, pasen sufriendo. Y muchas veces, hermano, llega el hijo y le dice, Padre, ayúdame, mira este problema, y usted se queda callado, traga saliva nomás y dice, hijo, supiera que yo soy el actor intelectual de esto que está pasando en la casa. Eso estaba pasando aquí, hermanos. Otra consecuencia que dio este problema, Salomón y Adonías, ambos eran hijos de David y ambos se disputaban el reinado cuando murió David. Hermano, ambos querían ser reyes, Salomón y Adonías. ¿Y quién debería ser el rey? Era Salomón, porque Dios lo había dicho. Hermano, pero tenía que estar ese pleito ahí. Ese pleito tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque era la consecuencia del pecado que cometió el Señor David. Usted y yo debemos cuidarnos, hermano. Mire, hermano amado, caminemos en pinganía. Sí, verá, con cuidado, hermano, para no cometer errores garrafales que después nos cuesten la vida y la vida de aquellos que no tienen nada por qué sufrir por nosotros. Si usted ve aquí, hermano, el error del rey David, primeramente, Betsabé. En segundo lugar, Joás, porque lo utilizó David para matar a Urías Eteo. En tercer lugar, el niño que venía murió. En cuarto lugar, los hermanos se mataron porque uno de ellos violó a su propio hermano. Y estamos hablando de hermanos en carne. Después, Adonías y Salomón peleando por el reinado. Todos estos problemas, hermanos, se dieron porque el aragán de David no fue a la guerra. Se quedó en casa. Se quedó en casa cuando todos tenían que estar ahí en la guerra. Él era uno de los más importantes allá. Significa, hermano amado, que usted y yo tenemos un compromiso. Si tenemos un compromiso en el Señor, cubrámoslo. Desempeñémoslo, hermano, no nos quedemos en la casa. Vengamos a servir al Señor. No vaya a ser que nos quedemos en casa y vayamos a ver a la vecina. Ay, Señor. Recuerden que David, la historia de David ya pasó, pero la historia de nosotros todavía puede marcarse si no tenemos el cuidado y seguimos el mismo camino que siguió David. El rey David, por haber cometido el pecado con Betsabé, marcó una vida de sufrimiento, marcó una vida de dolor a consecuencia del castigo que Dios determinó sobre él y su familia. Y yo quiero decir una cosa esta noche para que no se nos olvide: cuando Dios dictamina un juicio, se cumple, hermano. Así es, amén. Cuando Dios dictamina un juicio, se cumple. ¿Y sabe cuándo se cumple? ¿Sabe cuándo Dios lo va a dictaminar? Cuando nosotros somos apóstatas de nuestra misma fe. Que decimos amar a Dios, pero odiamos a nuestro hermano. Cuando esa es la regla de oro: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro hermano como a nosotros mismos. Muchas veces entre los hermanos carnales no se llevan. Muchas veces los hijos son irrespetuosos con sus padres. Lo importante, dice, que no saben, pero el ojo de Dios ya te está viendo. Amén, así es. El ojo de Dios nos está viendo a usted y a mí.
cuando estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. Amén, así es. Y si, hermano, y si no nos detenemos, si no paramos de seguir actuando así, llegará un momento que Dios va a decir: no entendés, son más burros que aquella burra que llevaba a Balaam, porque aquella entendió, pero tú te crees sabio, pero son más animal que esta. Bueno, de hecho así era el salmo que leíamos ahora, ¿no? Que el que no entiende las cosas de Dios, hermano, dice la palabra, es más bestia que las bestias. Yo no creo que aquí haya alguien que se crea bestia o que quiera ser bestia. No, por supuesto que no, mi hermano. Pero muchas veces actuamos de tal manera como las bestias. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Que Dios nos guarde, hermano, para no caer en desobediencia. Y con cualquier tentación que el enemigo quiera poner en usted y en mí, cualquier tentación que el enemigo quiera poner ante o frente a nuestros ojos, seamos suficientemente hombres en el Señor para decirle: conmigo te equivocaste, porque en mi adentro hay un Espíritu Santo que me gobierna. En mi corazón hay algo que tú no lo conoces. Y al final dígale: yo soy templo y morada de Dios. Aquí no hay lugar para nada más, solamente para el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, que esta palabra nos sirva. Y si estamos caminando mal, hermano, yo le pido en el nombre de Jesús, comencemos esta noche a caminar bien. Comencemos a caminar bien para que Dios nos bendiga. Para que Dios nos bendiga grandemente y usted y yo podamos, cada paso que demos a partir de ahora, que sea un paso firme en el conocimiento de Dios y que las bendiciones de Dios se derramen sobre nosotros. Muchas veces, hermano, no hay presencia del Espíritu Santo en los templos, porque muchos de los del templo andamos mal con el Señor. Muchos de los que estamos en el pueblo de Dios estamos viviendo mal, distante de lo que Dios quiere que vivamos. Pidámosle al Señor esa bendición grande que nunca falta en este lugar, pero sobre todas las cosas, que su vida y mi vida sean para exaltar el nombre de aquel que sí merece ser exaltado. Porque usted y yo necesitamos que Dios nos bendiga, hermanos. Y si queremos que Dios nos bendiga, esforcémonos para que la bendición de Dios sea una realidad en nosotros. Cerremos nuestros ojos y le decimos: Padre, amado Dios, ayúdanos.